Una de las historias de amor bíblicas más pintorescas es la del rey Salomón y la reina de Saba. En teoría, todos los contemporáneos han oído hablar de ella. En la práctica, no todos pueden contarla. Por eso tiene sentido recordar cómo eran las relaciones entre estas dos figuras históricas, sobre todo porque hasta 1974 Etiopía estuvo gobernada por personas que se consideraban descendientes directos de su hijo Vaina, Lekem, y de eso hace poco más de medio siglo. El nombre de Salomón procede de la palabra hebrea, shalom, que significa paz. El gran rey era hijo de David con su esposa favorita Betsabé. Esta mujer destacaba por su sabiduría y belleza. David la vio por primera vez desde el tejado del palacio mientras ella se bañaba abajo. Por aquel entonces, Betsabé estaba casada con otro hombre, pero su marido murió pronto. Entre el rey y su elegida surgió un romance. La relación se legitimó más tarde. Sin embargo, durante mucho tiempo esta relación se consideró viciosa, sobre todo porque se decía que David había participado en la muerte de su rival. Por esta razón, y por la abundancia de sangre que el soberano derramó en interminables guerras, se le negó desde arriba la oportunidad de construir el templo principal de los judíos. Ese honor recayó en su hijo. Salomón se convirtió en rey mientras su padre aún vivía. Heredó el trono a pesar de ser su 10º hijo. La única condición que David puso a su vástago fue que sirviera a Dios sin cesar. De hecho, al principio el joven rey cumplió esta norma. Era piadoso, gobernaba con justicia y escuchaba los sabios consejos de su madre. Pero los años pasan y la gente cambia. Con los años Salomón se convirtió en idólatra. Tuvo cientos de esposas y concubinas de países orientales, bajo cuya influencia empezó a rezar a Moloch, Astarte, Asera, por lo que fue maldecido y trajo muchos problemas a su pueblo. Sin embargo, los problemas comenzaron solo después de su muerte. La vida y el reinado de Salomón fueron pacíficos, lo que era inherente a su nombre. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del templo mayor de Judá con madera de cedro y ciprés. El edificio era tan grande y hermoso que nació una leyenda. Según esta, el rey poseía un anillo en el que estaban representados 2 triángulos. Se trata de la llamada estrella de David, un símbolo judío. El anillo, debido al signo inscrito en él, tenía un gran poder y podía dar forma al universo. Un día, un shaitán robó la reliquia, hizo al ladrón soberano durante 40 días, pero entonces el anillo se perdió en el mar y fue presa de un pez. Salomón lo atrapó y recuperó su poder perdido. Con el artefacto, podía construir cualquier cosa con un movimiento de su mano. El gran templo construido por Salomón se derrumbó en 586 a.C., cayó por orden de Nabucodonosor II, que había conquistado Jerusalén y capturado a su pueblo. Poco antes de Cristo, Herodes y el Grande reconstruyó el templo, pero solo 100 años después, legionarios romanos al mando de Tito volvieron para quemarlo y destruirlo. Hoy, quienes viajan a Israel pueden ver el monte del templo rodeado por un alto muro de piedra. Antaño, solo los elegidos podían pasar tras él. Jesús mismo estaba dentro. Hablaba con los escribas en el templo. La reina de Saba gobernó en el norte de Arabia. Su país se llamaba Saba o Shiva. Era una mujer muy hermosa que, sin embargo, según la leyenda, tenía pies de animal. La reina se consideraba la gobernante más sabia del mundo. Y es cierto, la gente de sus tierras vivía bien. En sus dominios florecían las ciudades, se erguían hermosos templos, se extendían fuertes caminos. Naturalmente, se enteró de que en Judea vivía el rey Salomón, a quien también llamaban sabio y alababan. Entonces la reina de Saba decidió comprobar por sí misma sus méritos y demostrarse a sí misma y a todos que ella era más sabia. La mujer fue a visitar a su vecino, llevó consigo a miles de sirvientes. También la acompañaban niños y niñas vestidos con túnicas púrpuras. Todos habían nacido el mismo día y a la misma hora y tenían un físico similar. Los carros iban tirados por camellos, contenían oro, piedras preciosas, plantas extravagantes,
marfil, caoba y otros regalos. Cabe destacar las monedas de plata. 30 de ellas desaparecieron cuando se destruyó el primer templo. El resto fueron regalos para los sabios y más tarde cayeron en manos de Judas. Salomón se encontró con su invitada sentada en un trono de oro y vestida con ropas de oro, parecía una estatua, era igual de bella y majestuosa. El anfitrión se acercó a la reina de Saba, la tomó de la mano y la acompañó hasta el trono. Nunca nadie había sido honrado con semejante recibimiento. Quizá ya en aquel primer momento surgió una chispa entre ellos. Sin embargo, la reina no abandonó la idea de poner a prueba a Salomón. Constantemente le acribillaba a acertijos y le encomendaba diversas tareas. Según una de las leyendas, según la cual sus pies eran de animal, la bella pidió al rey que le hiciera unas sandalias, lo cual era imposible, pero él se negó. Según otra, el hombre decidió comprobar por sí mismo si Saba tenía realmente el defecto sobre el que versaba el rumor. Ordenó que el suelo de una de las habitaciones fuera de cristal y que bajo él se colocara una piscina. Se llevó allí a una invitada. Temerosa de empapar su ropa, se levantó la falda. Entonces todos vieron que sus piernas eran muy ordinarias, pero torcidas y en absoluto tan bellas como el resto de su cuerpo. Salomón y la reina de Saba tuvieron un romance. Tras regresar a Arabia, la mujer dio a luz a un hijo, Bain, Lequem. Cuando llegó a la edad adulta, viajó a Jerusalén para ver a su padre. Su madre le entregó el anillo de Salomón, con el que debía reconocer al heredero. El joven fue recibido con todos los honores. Cuando regresó a casa, trajo consigo una de las reliquias del gran templo. Pronto Baina, Lequem ocupó el trono de su madre. Decidió que en Etiopía debía establecerse un reino similar al de Jerusalén, instauró el patriarcado e hizo del judaísmo la religión principal del país. Sus descendientes ocuparon el trono durante miles de años.